Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Crisis diplomática entre Ecuador y Argentina. Cancillería solicitó el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la decisión del gobierno de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuchs, el embajador argentino en ese país. Colombia, el gobierno presentó el borrador de la reforma pensional. El borrador presentado por el gobierno nacional instaura el sistema de pilares. Se entregan beneficios a las madres y aumenta el monto del programa Colombia Mayor. Argentina, indican reposo médico al presidente Fernández. El parte oficial de Unidad Médica Presidencial informó que a Alberto Fernández le realizaron los estudios correspondientes, mostrándose una hernia de disco lumbar. Wall Street repuntan las acciones tras el pánico financiero. El sector financiero en Estados Unidos se comenzó a recuperar en uno de los rebotes más importantes en Wall Street tras el pánico financiero desatado por la quiebra de Silicon Valley Bank. Crisis diplomática entre Ecuador y Argentina. Ecuador y Argentina expulsaron a los embajadores de sus respectivos países. Las relaciones bilaterales entre ambos países quedaron fracturadas por la huida de María de Los Ángeles Duarte, que tiene asilo político concedido por Alberto Fernández. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, argumentó en una rueda de prensa una pérdida de confianza en Fuchs, en cuya residencia estaba refugiada Duarte desde hacía más de 2 años y medio para evitar ir a prisión por una condena por corrupción. En reciprocidad, Argentina dispuso también el retiro de monje de la embajada ecuatoriana en Buenos Aires. Lamentando, por lo tanto, la incomprensible decisión del gobierno ecuatoriano de solicitar el retiro de Ecuador del embajador Gabriel Fuchs, se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina, argumentó el comunicado de la Cancillería. Por otra parte, la exministra ecuatoriana justificó su huida de la embajada argentina en Ecuador por cuestiones de seguridad. María de Los Ángeles Duarte también agradeció al gobierno argentino por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y denunció al gobierno ecuatoriano de haberla convertido en una rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía, explicó la exministra, refiriéndose a lo establecido por el apartado de la Convención de Caracas de 1954. Por último, Duarte cerró su mensaje con una cita de Martin Luther King que recalca: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la injusticia en todas partes. Actualmente, la exministra se encuentra alojada en la Embajada Argentina en Venezuela. Ahí, detalló la Cancillería argentina, fue atendida por el embajador Oscar Laborde y 2 funcionarios de la sede diplomática. El gobierno argentino también ratificó que Duarte se encontraba fuera de Ecuador desde el fin de semana. Colombia. Nicolás Petro reapareció en la Asamblea del Atlántico y defendió su inocencia. En una sesión ordinaria, el hijo del presidente colombiano calificó como mentiras toda la información que ha circulado durante los últimos días. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado, manifestó el diputado nacional, quien además aseguró que muchas de las informaciones que han circulado en los últimos días no es cierta. Los señalamientos lanzados sobre mí no es más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y, aún más grave, destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad y allí ratificaré mi inocencia. Por otra parte, el diputado le pidió tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Unidad Nacional de Protección reforzar y garantizar la seguridad de su ex esposa, Day Vázquez, quien fue una de las personas que ratificó las acusaciones contra el diputado.
Las declaraciones de Nicolás Petro también se dan el día que el Consejo Nacional Electoral de Colombia ratificó una multa impuesta sobre el funcionario de 14.9 millones de pesos como consecuencia del manejo parcial de la cuenta única bancaria para la administración de los recursos de ingresos y gastos de campaña a la Gobernación del Atlántico en las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019. Perú. Un militar murió en un enfrentamiento con un reducto de Sendero Luminoso. El suboficial del ejército integraba la patrulla que se enfrentó a delincuentes terroristas en el distrito de Levictán del Ene, en el céntrico departamento de Junín, detalló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado. El Comando Conjunto expresó sus más sensibles condolencias a los deudos del personal militar fallecido y reiteró su compromiso de seguir haciendo frente a cualquier amenaza que pretenda poner en peligro la paz y la tranquilidad de los ciudadanos del Braem, donde en febrero pasado fallecieron 7 policías en una emboscada. El Braem es una extensa región de selva montañosa repartida en 4 departamentos distintos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia. En la actualidad hay 46 bases contrasubversivas en el Braem. Un panorama inusual en París. Los turistas que visitan la capital francesa se ven sorprendidos por la basura amontonada en sus lugares icónicos, por la huelga de los recolectores contra una impopular reforma de las pensiones. I've never seen that in Canada. I'm from Canada. Nunca he visto esto en Canadá. Soy canadiense. Esto hará huir a los turistas, que no vuelvan. Tourists go away, don't come back. El olor es desagradable para poder consumir alimentos o para poder transitar por la ciudad. La Ciudad Luz, que recibió en 2022 unos 34,5 millones de turistas, según las autoridades, registra un importante descontento social contra una reforma de las pensiones, promovida por el presidente Emmanuel Macron, a la que se oponen 2 de cada 3 franceses. Para obligar al gobierno a dar marcha atrás, los sindicatos recrudecieron la semana pasada sus acciones, con huelgas prorrogables en sectores clave como energía y transportes, después de haber organizado manifestaciones masivas en enero y febrero. Nosotros en Inglaterra también estamos teniendo muchas huelgas. Y aunque estropea mucho la vista y el olor, apoyo las huelgas. La jubilación y el salario son importantes para mucha gente. Por supuesto que París sin basura sería mucho más bonita, más elegante. Pero también entendemos la vida, la economía, los conflictos sociales, los malentendidos, etc. Por supuesto, preferimos París limpia y bonita como siempre. Los empleados municipales de recolección de basura en París empezaron hace más de una semana su paro, que afecta a la mitad de la capital, y el martes decidieron prolongarlo hasta el 20 de marzo. Colombia. El gobierno presentó el borrador de la reforma pensional. El proyecto mantiene la propuesta que contiene 4 pilares: uno solidario, otro semicontributivo, uno contributivo y finalmente otro de ahorro individual voluntario. Los parámetros para reconocer la pensión se mantendrán iguales que en la actual normativa. En concreto, el gobierno explicó que el pilar solidario será para todos los mayores de 65 años, a quienes se les dará una renta por encima de la línea de la pobreza, es decir, un equivalente a 223.000 pesos. Mientras que el semicontributivo destinará un pago a las personas que no pudieron pensionar. En el caso del contributivo, entrarán las personas afiliadas y bajo el esquema con pensiones que recibirán los aportes. Por último, las personas que tengan la capacidad de pago entrarán en la categoría del pilar de ahorro individual voluntario. Argentina indica en reposo médico al presidente Fernández. Alberto Fernández fue ingresado a una clínica de Buenos Aires por un dolor lumbar agudo. Así lo precisó el último parte de la unidad médica presidencial.
Tras estudios ejecutados en el Sanatorio Otamendi, se le realizará un bloqueo radicular programado en 48 a 72 horas. El mandatario suspendió su actividad oficial pautada para mañana en Chaco. El parte médico oficial de la Unidad Médica Presidencial especificó que el presidente argentino sufre de una hernia de disco lumbar. Además, el equipo le indicó reposo y adecuar sus actividades en la Residencia Presidencial de Olivos. Vale recordar que en noviembre de 2022, el presidente registró otro inconveniente relacionado a su salud en el marco de una actividad oficial fuera del país. En aquella ocasión, Alberto Fernández sufrió un cuadro de gastritis erosiva en medio de la gira internacional que lo obligó a suspender por unas horas su participación en el G20 de Bali. A su vez, este último evento se sumó a la lista de afecciones a su salud que padeció el mandatario durante los últimos años. Perú. La Comisión del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el exministro Pedro Castillo. El aparato legislativo dio luz verde al informe que recomienda denunciar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, así como a otros 2 exministros bajo la gestión de Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración. Previamente, Chávez había enviado una misiva al presidente del Parlamento, José Williams, en la que le solicitaba expresamente que se aprobara la acusación constitucional en su contra. Según la exministra, el objetivo de la petición es que la Fiscalía de la Nación emita la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria y en ese marco acreditar mi absoluta inocencia. Por su parte, la Comisión Permanente también aprobó la acusación constitucional contra los exministros de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por las mismas causas. Estas son las noticias económicas más importantes del día. Wall Street repuntó por enfriamiento de la inflación y por la relajación del nerviosismo bancario. Los principales índices de la Bolsa de Comercio estadounidense mostraron un alza después de que unos precios al consumidor en línea con las expectativas y una reducción de la desconfianza por parte de los bancos reforzaron las apuestas a una menor subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Los 3 principales índices bursátiles estadounidenses cerraron en terreno positivo y recuperaron sus pérdidas. El principal ganador fue el índice S&P 500 Banks, el cual se recuperó de su mayor caída en un día desde junio de 2020. Los inversores están viendo un esfuerzo coordinado de varias agencias gubernamentales y en retrospectiva tienen la sensación de que las cosas se han contenido un poco, dijo Matthew Kitor, socio gerente de una compañía de servicios financieros. La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo comenzó en Panamá con ojos puestos en el sistema bancario de Estados Unidos. La cita congregará a los responsables de las finanzas de los países del continente pocos días después de la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, lo que hizo resurgir el fantasma del pánico bancario. El plato fuerte del cónclave de 4 días serán las sesiones a puertas cerradas que sostendrán el sábado y domingo los gobernadores de los 48 países miembros, principalmente ministros de finanzas. La agenda de la Asamblea contempla jueves y viernes seminarios con expertos sobre seguridad alimentaria, inversiones sociales para reducir la pobreza, infraestructura para el desarrollo, colaboración público-privada, protección de la biodiversidad y cambio climático. Las autoridades garantizaron los depósitos de los ahorristas del Silicon Valley Bank. La Reserva Federal y el Tesoro norteamericano emitieron un comunicado de emergencia garantizando que todos los clientes de esa institución
podrán disponer de sus fondos a partir de esta semana. La prioridad de los reguladores es evitar el contagio a otras entidades. En los últimos días concretaron reuniones de emergencia, se hicieron declaraciones conjuntas, se tomaron medidas para evitar un efecto contagio e incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una conferencia de prensa para intentar bajar el nerviosismo. Uruguay. La Cámara de Diputados decidirán sobre el proyecto de reducción impositiva. La propuesta ajusta deducciones del impuesto a la renta de las personas físicas y rebaja el impuesto de la asistencia de la Seguridad Social. La víspera de la iniciativa tuvo el voto unánime de la Cámara de Senadores. Hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja recibirá a titulares y funcionarios del Gabinete Económico, quienes expondrán sobre el proyecto legislativo. Se da por descontado que la Comisión de Luz Verde para que pese al plenario de diputados y reciba la aprobación que le falta para convertirse en ley. El proyecto de ley para la reducción de los impuestos fue presentado por Luis Lacalle Pou durante su rendición de cuentas en la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso uruguayo. Argentina. La inflación fue del 6.6% en febrero. Además, en un año superó el 100% por primera vez en más de 3 décadas, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Asimismo, el organismo gubernamental puntualizó que en un 9.8% aumentó el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente las carnes y sus derivados. Ante el aumento de la inflación en Argentina, la directora del Programa Nacional de Educación Cooperativa en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Karina López, alertó el pasado 19 de febrero que es urgente mejorar el poder adquisitivo de los y las trabajadoras, si no Argentina va a tener un crecimiento económico mientras su gente vive cada vez peor. España registró un aumento récord en el precio de los alimentos. El Instituto Nacional de Estadística ha registrado un alza de 16.6% en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, resultando en la tasa más alta desde 1994, cuando comenzaron a llevarse los registros. Por otra parte, el INE informó que la tasa de variación anual del índice de precios de consumo del pasado mes de febrero se sitúa en el 6.0%, una décima por encima de la registrada en el mes de enero. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día. Incautaron en México 354.000 pastillas de fentanilo con destino a Estados Unidos. La Fiscalía General decomisó un cargamento en el estado de Sinaloa que iba a ser trasladado por 2 hombres y una mujer en la frontera norte. De acuerdo a las declaraciones del ente mexicano, los detenidos transportaban en compartimentos ocultos 354.000 pastillas y 2.7 kilos de producto puro. Entre tanto, el comunicado emitido por el organismo puntualizó que los detenidos y la sustancia asegurada ya están a disposición del Ministerio Público de la Federación, que realizará las diligencias correspondientes. Por otra parte, México y Estados Unidos discutieron sus estrategias contra el tráfico de fentanilo. El canciller de México, Marcelo Ebrard, conversó con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, para abordar la estrategia coordinada entre ambos países para combatir el tráfico de drogas sintéticas. La Casa Blanca reclama a México que tome medidas más severas para detener el comercio y la producción clandestina de fentanilo, un sintético que provoca más de 80.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Estados Unidos descartó que la colisión de una caza rusa con su dron, el Mar Negro, fuera un accidente. Teniendo en cuenta las acciones de los pilotos rusos, está claro que la maniobra fue insegura y poco profesional. Creo que los hechos hablan por sí solos, indicó en conferencia de prensa el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder. Varias veces antes de esa colisión, los aviones rusos habrían arrojado combustible y volado frente al dron de forma imprudente. El daño provocado por el golpe hizo que tomaran la decisión de derribarlo. Con el choque, según avanzó Ryder, sin entrar en detalles, Estados Unidos calcula que el caza ruso también resultó dañado. Es el sonido de la reconstrucción. Calle Vokzalna, Busha. Las casas aquí fueron devastadas en los primeros días de la guerra y se están volviendo a levantar a un ritmo que sorprende incluso a los vecinos. Espero que esto sea un nuevo comienzo, el inicio de algo bueno en la calle Vokzalna. Y después Irpin y luego reconstruiremos toda Ucrania y será aún mejor que antes de la guerra. El proyecto lo patrocina la fundación de Howard Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett. Para muchos es un símbolo de la resistencia ucraniana, pero es un caso excepcional. A solo 15 kilómetros de allí, el pueblo de Moshun sigue en ruinas, la misma imagen que hace un año. Esto es lo que queda de la casa de Ana, destruida por la artillería rusa. Ahora vive en un contenedor costeado por la Fundación Rotaria, literalmente entre los escombros de su antigua casa. Y no vive sola. Miren qué hermosa niña tenemos aquí. Ana comparte este espacio, un único ambiente, con su hija y su nieta. Vivimos aquí las tres. A veces viene mi hijo, el menor. Él duerme arriba y nosotras, mi hija y yo, abajo. ¿Qué le vamos a hacer? Desde el verano pasado viven así. Ana solicitó ayuda al Estado para reconstruir su casa, pero aún no ha recibido respuesta. Hicimos toda la burocracia, pero todavía no han decidido si nos concederán algún tipo de ayuda o no. No sabemos más. Ana sabe que hay muchísimas personas en su situación. Solo en su pueblo el ejército ruso destruyó cientos de casas. La cifra se eleva a cientos de miles en todo el país. Iván Verbitsky, experto en política social, afirma que el gobierno ha hecho un gran trabajo encontrando alojamiento para casi todos los que lo necesitan. Por otra parte, el Estado ucraniano no tiene una visión a largo plazo de cómo va a devolver a la gente sus hogares. Primero, tenemos un programa de indemnización para quienes han perdido su hogar, para que puedan reconstruirlo. Pero no está claro si funcionará ni cómo. La casa de Ana tendrá que reconstruirse desde cero porque apenas se conservan los cimientos. Quiero vivir lo suficiente para reconstruir esta casa y saber que si yo me muero, mi hija y mi nieta tendrán una casa de verdad en la que vivir. Dice que su familia encontrará la manera de conseguirlo, aunque tenga que hacerlo sola. La Dirección Meteorológica emitió un aviso por elevadas temperaturas. De acuerdo con el informe, a partir del jueves y hasta el domingo, habrá 32 grados centígrados en la localidad de Vicuña, de la norteña región de Coquimbo, y 34 en Valparaíso. En el área metropolitana, donde está la capital, los termómetros marcarán 31 grados por la tarde, lo que significa un calor desacostumbrado en los últimos días del verano austral. Los mayores desniveles, sin embargo, ocurrirán en el sur del país, como en el Biobío, donde habrá fuerte calor el fin de semana. Según los promedios habituales, en la segunda mitad de marzo, en esa zona la temperatura máxima ronda entre 19 y 22 grados
incluso menos en ocasiones, pero el servicio meteorológico alertó de 31 o más en los próximos días. Los datos de la Dirección Meteorológica Nacional indican que durante febrero 5 estaciones de ese servicio en el centro-sur del país rompieron todos los registros históricos de calor. Estos episodios, potenciados por la presencia de aire cálido y viento seco del este, fomentaron la voracidad de los incendios recientes. Argentina. Los incendios no se detienen en Corrientes y los brigadistas combaten el fuego a la espera de las lluvias. 2 fuegos se mantienen activos en las localidades de Ituzaingó y Santo Tomé, por lo que los brigadistas y guardaparques de los esteros de Liberá combaten las llamas. La situación parecería estar contenida hace una semana, pero la sequía extrema propició estos nuevos focos. El personal del Parque Nacional Liberá trabaja junto con los brigadistas del Predelta, Isla de Santa Fe y El Palmar, en articulación de la Brigada NEA y el Guardaparques Coordinador Operativo dependiente de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales para controlar el fuego. Además, operaron en el lugar 2 aviones hidrantes pertenecientes al Servicio Nacional del Manejo del Fuego y un helicóptero del Ministerio de Defensa de la Nación. Además, la provincia de Corrientes cuenta con otros 3 focos contenidos que afectan a las zonas de los esteros Carambarola y Batelito, Carambola y Santa Julia, así como también a Loma San Marco. Según los datos de las autoridades, los incendios que comenzaron en marzo llevan más de 15.000 hectáreas quemadas, 5.000 de estas producidas en esta semana. El paso del ciclón Freddy por Malawi ha dejado cerca de 2 centenares de personas muertas. El fenómeno desencadenó lluvias torrenciales que a su vez provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el país, uno de los más pobres de África. En la capital comercial, Blantyre, muchas personas murieron debido a estos deslaves que arrasaron viviendas construidas en su mayoría con tierra y ladrillos. Ven esta área, estaba llena de casas, toda el área desde aquí. Y la gente desapareció, las cosas desaparecieron, todo se ha ido hacia abajo, desde arriba, bajando. Era una zona recién creada, había muchas casas, pero ahora todo se ha ido. Las autoridades estiman que en total cerca de 59.000 personas han sido afectadas por el ciclón y más de 19.000 quedaron desplazadas tras la destrucción o inundación de sus casas. Y el balance podría aumentar aún más a medida que avanzan las labores de rescate. Freddy se formó al noroeste de Australia y golpeó por primera vez el sur de África a finales de febrero. Tras una trayectoria poco común en bucle, volvió a tocar tierra en Madagascar la semana pasada. Según la Organización Meteorológica Mundial, Freddy podría convertirse en el ciclón tropical más duradero jamás registrado. El récord ahora lo tiene el tifón John, que duró 31 días en 1994. Por otro lado, Lima entró en fase de alerta roja por intensas lluvias. Frente a esta situación, el gobierno suspendió las clases escolares y universitarias por 24 horas en la capital peruana, que no registra precipitaciones de importancia desde 1970 y por lo cual la ciudad no está preparada para afrontar lluvias de mediana intensidad. Dina Boluarte anunció que la medida además comprende la alerta de todo el sistema de defensa civil y el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como también establece el trabajo remoto para los organismos del Estado y la recomendación para que se haga lo mismo en las privadas. Agradecemos a ustedes, señores de la prensa, y a ustedes, hermanas y hermanos de Lima Metropolitana y el Callao, mantener la calma efectivamente, pero también la alerta frente a esta alerta de naranja a roja por el paso del ciclón Yaku por esta región del país. Previamente, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el Instituto Nacional de Defensa Civil anunció que el departamento de Lima tendrá lluvias de extrema intensidad
lo que provocaría inundaciones, activación de quebradas, deslizamientos y más. Las autoridades han confirmado que 7 personas fallecieron en los últimos días a causa de las lluvias. Uruguay. La sequía generó la mayor pérdida agropecuaria en las últimas 3 décadas. La preocupación crece día a día en el país por una fuerte sequía que destruye cultivos y seca reservorios de agua destinados a las ciudades, una situación que generará pérdidas millonarias según el análisis de autoridades. Por otro lado, el prosecretario general de la Agencia Estatal de Aguas, José Juan Martín Jorge, explicó que en materia de agua potable el país atraviesa una situación crítica, pero bajo control, gracias al uso de reservorios alternativos y camiones cisterna que solucionan el faltante en todo el país. Jueces de Estados Unidos revocaron la 4ª parte de los rechazos de peticiones de asilo a inmigrantes. Con esta acción, los magistrados intentan dar crédito a los migrantes que sufren persecución si son deportados a sus países de origen. Cuando el migrante no recibe una decisión favorable de un oficial de servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, tiene derecho a ser escuchado por un juez. De acuerdo con las cifras de Track, los jueces de cortes de inmigración han escuchado más de 100.000 de estos casos en los últimos 25 años. Si no pasa esta segunda evaluación en la corte, generalmente será deportado de inmediato, salvo casos excepcionales. En general, ha habido una proporción creciente de decisiones de oficiales de asilo anuladas por los jueces, del mismo modo que ha ido en aumento la cantidad de casos de temores fundados expuestos por los solicitantes de asilo. La influenza aviar se expande en América Latina. Desde que se reportaron los primeros casos en octubre de 2022, numerosos países han detectado animales enfermos, entre ellos México, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. La enfermedad llegó a la región a través de aves migratorias y se ha diseminado de norte a sur y de oeste a este, provocando la muerte de aves silvestres, pero también de lobos marinos. Se esparció además a aves de consumo familiar y de corral. En esta granja de aves de Mar del Plata, en Argentina, el panorama es desolador. Casi 20.800 pollos fueron sacrificados o murieron tras contraer la gripe. Las aves migratorias son las que portan este tipo de virus. Ingresaron a Argentina por Jujuy. Hay 2 corrientes migratorias, una atlántica y otra del Pacífico. Y la corriente del Pacífico fue la que ingresó a través de Jujuy y fueron las primeras detecciones positivas de influenza aviar de alta patogenicidad en aves silvestres y aves de traspatio. En total, unos 240.000 pollos murieron o fueron sacrificados en granjas argentinas. Y desde que se reportó el primer caso a comienzos de marzo, el país suspendió la exportación de productos avícolas. En Argentina no hay vacunas aprobadas contra esta enfermedad, pero autoridades sanitarias y representantes de cámaras empresariales trabajan con los laboratorios para contar con vacunas en corto plazo. México reportó el primer caso el 14 de octubre pasado y desde entonces ha confirmado brotes en 12 de los 32 estados del país, donde se dictan cuarentenas y se aplican vacunas para detener la propagación de la enfermedad. Ecuador está bajo alerta desde el 27 de noviembre pasado, cuando detectó el virus en aves de corral y traspatio. Empezamos desde a fumigar, antes lo hacíamos una vez al día. Con la enfermedad empezamos a fumigar 2 hasta 3 veces al día. Las autoridades empezaron además a vacunar a las aves. Unas 35 granjas forman parte de la primera etapa de vacunación, con más de 750.000 animales alcanzados. Por su parte, Perú declaró en noviembre una alerta sanitaria por 6 meses. En este país, el brote afecta no solo a aves, sino también a lobos marinos. Hasta ahora, solo Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay no han reportado casos, pero aseguran que permanecen bajo alerta zoosanitaria y extrema vigilancia. Paraguay refuerza las medidas para frenar el brote de chikungunya. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
informó que la aplicación de estas normas tiene el fin de evitar los criadores de mosquitos Aedes aegypti para controlar el brote de la enfermedad. Asimismo, en localidades como San Lorenzo, Fernando de la Mora, Mariano Alonso, Itagua, Lambaré y Ñemby se realizan labores de fumigación y charlas educativas que concienticen sobre la problemática. Paraguay ya había decretado la aplicación de los denominados planes de contingencia ambiental ante el incremento de los casos de chikungunya, dengue y zika. Brasil, un muerto y varios detenidos tras una ola de ataques criminales. El gobierno reportó ataques en 14 ciudades de Río Grande do Norte. Un balance preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brasileño detalló que una persona murió durante un enfrentamiento con la policía y hubo varios detenidos. La gobernadora Fátima Becerra afirmó que el gobierno estatal y federal trabajarán juntos para garantizar la seguridad de la población. Hasta el momento, las autoridades no han precisado los autores ni los motivos. Sin embargo, existe la teoría de que la presunta responsable de esta repentina ola de violencia es la banda delictiva conocida como Sindicato del Crimen, que actúa en las prisiones y controla el narcotráfico en la región. Por ahora, las fuerzas de seguridad siguen movilizadas. Una de las 14 ciudades afectadas, 2 vehículos y un autobús fueron incendiados, mientras que otro autobús de transporte público fue quemado en Natal y 3 camiones en Mossoró. Colombia. Francia Márquez aviva la polémica por sus traslados en helicóptero. La vicepresidenta colombiana ha sido cuestionada por quienes consideran que al trasladarse en aeronave incurre en grandes gastos para el Estado. Ayer fui, el fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente, me eligieron a mí. Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Para la vicepresidenta, las críticas por sus traslados aéreos esconden racismo y clasismo. En una entrevista, Márquez reiteró que tanto la relevancia de su cargo como su seguridad amerita este tipo de viajes al tratarse de la segunda al mando en el país suramericano. Para Márquez, los medios han hecho escándalo al publicar críticas en su contra por este tema, situación que no han ocurrido con sus predecesores. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes nuevas medidas para limitar la circulación de armas de fuego. El mandatario participó el martes de un evento en Monterey Park, en el estado de California, donde recordó a cada una de las 11 víctimas del tiroteo cometido el 21 de enero durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Biden pidió al Congreso, profundamente dividido en este tema, tomar medidas drásticas contra los rifles semiautomáticos de estilo militar que se usan con mayor frecuencia en tiroteos masivos. Nada de esto absuelve al Congreso de la responsabilidad de actuar sobre la revisión universal de antecedentes y de eliminar la inmunidad de los fabricantes de armas. Estoy determinado a prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad. La medida más importante de las promulgadas el martes es un decreto que endurece las normas sobre la verificación de antecedentes. Las encuestas demuestran un apoyo popular abrumador a una regla general que requiere que se verifiquen los antecedentes penales de cualquier persona que compre un arma de fuego. Pero los congresistas republicanos se oponen alegando que cualquier restricción atenta contra el derecho constitucional a poseer armas. En la actualidad, solo los comerciantes con licencia federal, responsables de menos de la mitad de las ventas de armas, deben realizar verificaciones de antecedentes en todo el país, aunque algunos estados han impuesto requisitos adicionales.
La medida de Biden ordena al fiscal general tomar medidas drásticas contra los vendedores que incumplan los controles. Según el recuento de Gun Violence Archive, más de 8.400 personas han muerto por armas de fuego en lo que va del año en Estados Unidos, más de la mitad de ellas por suicidio. Senadores de Estados Unidos pidieron a Joe Biden sancionar la corrupción en Guatemala. En una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, el senador demócrata Bob Menéndez y otros 6 legisladores de su partido en la Cámara Alta piden que se congelen los activos en Estados Unidos y se nieguen las visas a los funcionarios de Guatemala que hayan estado involucrados en actos de corrupción, violación de los derechos humanos o acciones que minen los procesos democráticos. Los senadores critican la política del gobierno de Joe Biden hacia Guatemala, asegurando que ha dado una respuesta insuficiente ante los señalamientos de corrupción y de ataque a las libertades por parte del mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei. Los esfuerzos del presidente Yamatei y de su gobierno por acosar y perseguir a funcionarios del gobierno, miembros de la prensa y organizaciones de la sociedad civil representan un patrón alarmante de persecución de individuos que intentan erradicar la corrupción rampante de Guatemala, escribieron los legisladores. Los 6 políticos señalaron además que la corrupción, el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala, tiene los esfuerzos de Washington por abordar las causas profundas de la migración irregular. Taiwán pidió a Honduras no caer en la trampa de restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de China. Analistas políticos hondureños aseguraron que la medida implementada por la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, traerá como consecuencia el rompimiento de relaciones con Taipei y el distanciamiento con Estados Unidos. He instruido al canciller Eduardo Reina para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, señaló la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Antes de su investidura como presidenta de Honduras, el 27 de enero de 2022, Castro había dicho que no estaba en su agenda abrir relaciones con China. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el martes en Twitter que instruyó gestionar la apertura de relaciones oficiales con China. Sin embargo, la mandataria no precisó si esa medida implica una ruptura de los vínculos con Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Bajo el principio de una sola China, el gobierno del gigante asiático no permite que ningún país mantenga relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con Pekín y Taipei. En enero del año pasado, el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-te, asistió a la toma de posesión de Castro. Inmediatamente después, el canciller Eduardo Reina anunció que continuaban las relaciones con Taiwán. Esta isla, con un gobierno democrático que reclama su autonomía, vive bajo la amenaza constante de una invasión. China ha advertido reiteradamente su intención de retomar el control del territorio, incluso por la fuerza. Pekín y Taipei se separaron en 1949, tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la Guerra Civil China y la huida de Chiang Kai-shek a Taiwán. En la actualidad, solo 14 países del mundo reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico. El ex primer ministro pakistaní acusó un nuevo intento de arresto y sus seguidores chocaron con la policía. Expulsado del poder por una moción de censura en abril y tiroteado en un mitin el año pasado, Khan combate una serie de investigaciones judiciales a la vez que presiona para unas elecciones anticipadas en octubre. El exdirigente se encuentra en su residencia en la ciudad oriental de Lahore, rodeada por sus seguidores, y ya evitó un intento de arresto por un caso de corrupción a principios de mes. El martes, la policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud, con la que mantuvo enfrentamientos a lo largo de toda la noche y madrugada.